Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias a los organizadores por otra vez darnos la oportunidad de compartir estos espacios de discusión y actualización que son tan fructíferos para todos los que nos desempeñamos en este ámbito que es el campo de la educación. En esta oportunidad, la ponencia que les voy a presentar trata, como pueden ver, de el uso que le dan los docentes a la inteligencia artificial y en este caso puntual estamos hablando de docentes de cursantes de ciclos de complementación curricular. Los ciclos de complementación curricular son como carreras de posgrado que realizan docentes del nivel medio que de alguna manera buscan especializarse en alguna temática en particular. Entonces, en ese contexto, lo que les quiero contar es la experiencia, lo que resultó de una experiencia en la que se evaluó justamente el uso de recursos de inteligencia artificial, específicamente el chat GPT. A modo de introducción, nada más mencionar en qué consiste la inteligencia artificial. Bueno, esta definición muy general de que es una rama de la informática que se enfoca en el desarrollo de algoritmos que básicamente pueden desarrollar actividades complejas que normalmente requieren de la inteligencia humana, pero en este caso la inteligencia artificial lo que hace es realizar esas actividades de manera autónoma. Y en ese sentido, no caben dudas de la utilidad que tiene en el campo, en cualquier campo en el que se aplique y en particular en el campo de la educación, donde tal vez su principal característica es la forma en que habilita el acceso a la información, ya sea que nos estemos desempeñando como docentes o haciendo las veces de estudiantes. En esta ponencia, después yo cuando iba practicando me di cuenta que le puse de título inteligencia artificial como si fuera que iba a hablar de todo de todo lo relacionado a inteligencia artificial y en específico de lo que quiero hablarles y contarles es del uso del chat GPT que de moda se puso desde el año pasado hacia esta parte. Entonces, no hay dudas de las ventajas que significa la inteligencia artificial en términos generales y el chat GPT en particular, principalmente en cuanto al acceso a la información y en cualquier área en la que uno se desempeñe, incluida el campo de la educación, pero como toda tecnología tiene como toda tecnología o todo avance tecnológico, de la mano de las ventajas vienen también las desventajas. Entonces, entre las principales ventajas que tenemos, que podemos mencionar, el otro día yo estaba escuchando algunas ponencias donde ya se tocó este tema del uso de la IA por parte de estudiantes y entre las ventajas, bueno, esto es redundante, pero bueno, toca decirlo, tenemos el acceso a la información, como dijimos antes, el aprendizaje, el modo en que se ve favorecido el aprendizaje autónomo y tal vez la ventaja más remarcable es la retroalimentación inmediata que recibe la persona, el usuario, ¿sí? Que está haciendo la consulta. Y entre las desventajas, bueno, hay una serie fuera del temor que uno que solemos leer que las personas tienen en cuanto a si la IA va a reemplazar a los docentes y va a reemplazar fuentes de trabajo y demás, tenemos una serie de desventajas que generalmente tienen que ver con la dependencia excesiva del recurso. Es decir, hay situaciones en las que para nosotros como docentes es muy claro entender o comprender por qué existe esta preocupación o por qué se habla de una dependencia excesiva o de un uso tal vez abusivo por parte de los estudiantes. Y hay Incluso hay varias investigaciones que trataron esta problemática. En algunas ponencias estuve escuchando que en días previos que también abordaban esta cuestión, pero en particular en esta ponencia lo que yo les quiero contar es qué sucede cuando esta dependencia excesiva se asocia a
estudiantes que en realidad son docentes que están haciendo o ejerciendo el rol de estudiantes. Por eso, el objetivo de esta ponencia es describir las características del uso que le dan al chat GPT en particular los docentes que están siendo alumnos de un ciclo de complementación curricular. Eh, Tratando de ver justamente cómo influye eso en el desempeño global de estos docentes que en este caso están haciendo las veces de alumnos. La metodología, en cuanto a la metodología, bueno, se trató de un estudio observacional, descriptivo y transversal. El contexto fue la asignatura Investigación Educativa que cursaban estos docentes en estos ciclos de complementación curricular que se dictan aquí en la Universidad Nacional del Chaco Austral, que es donde trabajo, en la provincia de Chaco, en Argentina. El instrumento utilizado fue una lista de indicadores elaborados específicamente para este fin y el análisis de los datos consistió justamente en analizar la distribución de frecuencias para cada uno de estos indicadores. ¿Cómo se conformó la muestra? Bueno, la muestra estuvo conformada por 37 docentes que cursaron estos ciclos de complementación curricular en el periodo mayo 2023, mayo 2024. La consigna o lo que tenían que hacer estos docentes era formular una propuesta de investigación, es decir, demostrar cómo habían incorporado los conceptos en toda la carrera en general y en la asignatura de investigación educativa en particular, mediante la formulación de una propuesta de investigación. Esa era la consigna sobre la cual medimos los indicadores, que son los que se muestran aquí en esta tabla, que es una tabla típica de operacionalización de variables, donde la variable características del uso la medimos a través de 4 dimensiones, que eran el uso de la IA, la originalidad de las propuestas, la ética académica, que es una cuestión a la que se recurre o que se menciona mucho en cuanto al uso de este tipo de recursos, y el impacto en el aprendizaje. Esas son las dimensiones que se midieron y a la derecha de la tabla, en las columnas de la derecha, pueden ver los indicadores que se utilizaron para asignarle valor a cada una de estas dimensiones. Lo que se ve remarcado en amarillo son los indicadores, si bien todos eran importantes, podríamos decir que esos eran cruciales al momento de asignar valor a las dimensiones, porque justamente son los que tienen que ver con las habilidades o la capacidad crítica de los docentes, que era en cierta forma lo que se estaba cuestionando al momento de proponer este estudio, y la ética al momento de usar el recurso, es decir, declaración del uso del chat, porque en realidad la consigna era formular una propuesta de investigación educativa, pero en ningún momento se les decía que podían usar este recurso, ni tampoco ellos consultaron si podían utilizarlo. Entonces, sabiendo que lo iban a utilizar, la forma de medir la ética, en este caso, sería o fue ver si citaban el recurso entre las fuentes, las fuentes bibliográficas que mencionaba. Entonces, estos fueron los indicadores que medimos para asignarle valor a estas dimensiones, y los resultados nos mostraron que en cuanto a la dimensión uso del chat, uso del recurso, la mayoría de los docentes mostraron un uso adecuado en cuanto a la pertinencia de las consultas que le hacían al recurso. O sea, eso fue muy evidente. Es decir, no preguntaban sobre cualquier cuestión, sino que consultaban sobre cuestiones totalmente relacionadas con la carrera que estaban cursando, que era justamente o tenía que ver con el desempeño docente. Entonces, para la mayoría de los participantes, el uso fue muy adecuado, o sea, la escala para todas las dimensiones fue ordinal, donde uno o poco adecuado era el menor valor y muy adecuado era el extremo. Es decir, había 3 niveles, una escala ordinal de 3 niveles.
En el caso de la dimensión uso, bueno, el uso fue, para la mayoría, fue adecuado en cuanto a la pertinencia de las temáticas o de las consultas que hacían, fue, si bien no fue el mayormente poco adecuado, sí se registró allí una porción o un porcentaje de participantes que no hacían o hacían directamente, podemos decir, un mal uso del recurso, pero no porque no sepan usar el recurso, sino porque había allí un problema de interpretación de conceptos más que otra cuestión. En cuanto a la dimensión ética, que era la que de alguna manera se suponía que se iba a evidenciar entre los resultados, efectivamente resultó que los participantes no mencionaban haber consultado o haber utilizado el chat como fuente de información. Y en la mayoría de los casos, por eso está marcadito aquí como en celeste que suena feo decir que la ética fue poca o baja, pero nos referimos a que no declaraban el uso del recurso como fuente de información. Y en ese sentido, las devoluciones que se le hicieron a los cursantes iban enfocadas a remarcar que no se estaba cuestionando el uso del recurso, sino que se estaba cuestionando esa falta de crédito de la proveniencia de la información que estaban utilizando. Y en cuanto a las otras dimensiones, que eran la originalidad y el impacto, bueno, la originalidad de las propuestas fue también, se midieron estas dos dimensiones en una escala ordinal de 3 niveles, donde uno era el menor nivel y 3 era el nivel más alto, el más favorable, por así decirlo. Y bueno, en cuanto a la originalidad de las propuestas, eh, era de esperar, no se podía esperar originalidades altas porque no era el contexto para ese tipo de investigación o ese nivel de investigación, pero obtuvimos buenos resultados, es decir, había cierto grado de análisis crítico de la información que proporcionaba el recurso de manera de poder eh, o tratar de formular una propuesta medianamente original. Sin embargo, el impacto en el aprendizaje fue desfavorable. Y esto es lo llamativo o mejor dicho, lo más destacable de estos resultados. La capacidad crítica de los docentes que en esta oportunidad estaban haciendo de estudiantes resultó, se vio afectada. ¿Por qué? Justamente por el uso o la dependencia excesiva del recurso tecnológico, donde lo que se evidenció fue que tomaban la información, era información pertinente, podían hacer el ejercicio de evaluar la originalidad, pero no lograban evaluar la coherencia metodológica de las propuestas que estaban formulando. Entonces, allí es donde se evidenció que la capacidad crítica iba aumentando a medida que aumentaba mejor dicho, la capacidad crítica iba disminuyendo a medida que aumentaba la dependencia del recurso que estaban utilizando, que además no estaba declarado como fuente de información, por eso hablamos de que la ética académica también se vio afectada en ese sentido, y esto nos permitió, como asignatura y como carrera, nos permitió observar justamente eh, ese uso tal vez inadecuado, excesivamente dependiente de la IA, lo que representa un desafío para los equipos ya de gestión académica. No estamos hablando de equipos de docentes simplemente, sino de equipos de gestión académica que ahora se enfrentan a, si bien nadie cuestiona los beneficios de la inteligencia artificial, sí debemos resaltar esto que empieza a aflorar, que ya se veía en los estudiantes comunes, pero también ahora se empieza a ver en los docentes, que después van a ser formadores de otros profesionales. Entonces, esto representa un desafío para equipos de gestión académica que, bueno, se ven obligados o al menos deben empezar a considerar la necesidad de implementar
medidas que promuevan prácticas éticas y responsables en el uso del recurso, ya no solo en sus estudiantes, sino también en los docentes que están formando a los futuros profesionales. Y esto a la vez representa una oportunidad para fortalecer los planes de estudio de carreras de posgrado, porque justamente lo que se está evidenciando es la importancia de promover el desarrollo de habilidades blandas que muchas veces no son tenidas en cuenta en los planes de estudio y bueno, tal vez las vamos dejando pasar por alto y después a la larga terminamos viendo las consecuencias. No lo puse acá, pero la limitante de este estudio es que por supuesto la muestra es muy pequeñita, 37 docentes, no es una muestra representativa, pero sí quiero comentarles que la tendencia que se vio con este estudio se sigue viendo hasta hoy y va aumentando, ¿sí? Es decir, ese uso excesivo de la IA y esa dependencia de la información que le suministra y la poca capacidad de analizar la veracidad y lo adecuado de esa información que está entregando el recurso, se va viendo y se ve que va aumentando. Entonces, es un punto que tenemos que tener en cuenta ya desde equipos de gestión académica. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.